Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Este es el ministerio de Burning Word. Mi nombre es Sergio Garrido y le estaré trayendo las noticias más relevantes de este tiempo con un enfoque profético. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de los hijos de Isaacar, parte del ministerio de Burning Word. Hoy estaremos visitando un tema que ha estado emergiendo durante este último tiempo en el Medio Oriente. Estaremos viendo un poquito de historia, como también viendo qué está sucediendo en el ambiente geopolítico. Desde ya quiero invitarte y animarte a que te suscribas al canal de Burning Word y que lo compartas. Queremos saber lo que está sucediendo hoy en día, en el Medio Oriente especialmente, pero también queremos que nuestras familias y nuestros amigos sepan lo que está sucediendo especialmente en lo relacionado al cumplimiento de profecías. La razón por la cual he abordado este tema es porque el Medio Oriente se encuentra en una gran intersección. Esto en lo relacionado a las realidades que están sucediendo hoy. En primer lugar, tenemos lo que está sucediendo en el ambiente geopolítico. Y antes de que te asustes, realmente estamos hablando con esto, estamos hablando del contexto de lo que estamos viviendo. Es entender la significancia de esta hora en la historia. Es saber lo que está sucediendo en esta generación. Y es una tremenda intersección. Y lo que está a punto de suceder, lo que ya se viene y se aproxima, va a cambiar por completo el Medio Oriente y el mundo. Y esto, la verdad, es que no es una exageración. En esta intersección tenemos por un lado lo que está sucediendo en el ambiente geopolítico. También tenemos lo que es profecía judía. También tenemos profecía cristiana y además tenemos profecía islámica, lo cual también estaremos hablando de eso brevemente. Las noticias que han dominado los últimos 20 años en lo relacionado a políticas internacionales, tratados internacionales, sanciones internacionales y cumbres desde ya hace bastante tiempo ponen a Irán como la amenaza existencial de Israel. Y esto no solamente relacionado a su programa nuclear, sino también a su programa de misiles balísticos. Sin embargo, existe otra amenaza existencial aún mayor, la cual amenaza todo el Medio Oriente y también amenaza con arrastrar a Europa y al mundo. Y esa amenaza tiene un nombre. Su nombre es Turquía. En diciembre del año 2017, el periódico estatal Yeni Shafak publicó un artículo en que hacía un llamado al ejército del Islam unido a invadir Israel. Más recientemente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan también se ha convertido en uno de los opositores más férreos a la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital eterna de Israel. Incluso ha dicho que los musulmanes deben considerar la causa de Jerusalén hasta la muerte. Esto que te acabo de decir no son noticias aisladas. Están constantemente en los medios comunicacionales de Turquía y en el Medio Oriente de que el presidente Erdogan desea de alguna manera un mundo musulmán unido invadiendo Israel. Según todos los informes, sin embargo, Turquía se ha convertido en uno de los principales antagonistas de Israel en el Medio Oriente, lo cual realmente puede sorprender a muchos, porque históricamente Turquía ha sido un aliado de Israel y de Estados Unidos. Y una de las naciones musulmanas más moderadas del mundo, con una democracia al estilo occidental.
Entonces, ¿cómo es que llegamos a ese punto? La postura amistosa de Turquía hacia Israel comenzó a cambiar a fines de los años 90 y a principios de los años 2000, principalmente más o menos el año 2002. En ese momento, facciones islámicas en Turquía ganaron un punto de apoyo más firme en lo que es política en Turquía. Eso conllevó a la elección en ese entonces, el primer ministro Erdogan, el cual más tarde llegó a ser el presidente Erdogan. Erdogan es un musulmán sunita fundamentalista hasta los huesos. Él es un dictador. Uno de sus principales objetivos es restablecer a Turquía como líder del Imperio Otomano revivido. Desde que llegó al poder, Erdogan ha silenciado, encarcelado o ejecutado a la mayoría de sus oponentes en el área militar, empresarial, comunicacional y educativo. Tampoco debemos olvidar lo que sucedió un día 31 de mayo del año 2010, porque este evento, lo que sucedió ese día, cambiaría para que las relaciones entre Israel y Turquía se tornaran aún peor. La incursión de la flotilla de Gaza fue una operación militar naval de Israel contra 6 barcos civiles, los cuales tenían un nombre. Esta flotilla tenía un nombre, se llama Flotilla de la Libertad de Gaza, y esto sucedió en aguas internacionales en el mar Mediterráneo. Durante el asalto al buque llamado el Mavi Marmara, 9 activistas turcos perdieron la vida. 10 soldados israelíes resultaron heridos y uno de ellos de gravedad. Más tarde, un par de años más tarde, uno de esos activistas turcos aún murió debido a las heridas. 3 de los 6 barcos de la flotilla, organizados ¿por quién? Por el Movimiento de Libertad de Gaza y la Fundación Turca para los Derechos Humanos y las Libertades y Ayuda Humanitaria, transportaban ayuda humanitaria y materiales de construcción con la intención de romper el bloqueo a la franja de Gaza. Entonces quiero hacer un paréntesis y quiero que tú sepas de qué se trata este bloqueo a la franja de Gaza. El bloqueo se trata de un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo a la franja de Gaza impuesto por Israel y Egipto a partir del año 2007. En el capítulo anterior que se grabó hace un tiempo de los hijos de Isaacar, hablamos un poquito más profundamente de qué se trató esta guerra civil que hubo entre ambas facciones palestinas, Hamás por un lado y la Autoridad Palestina, liderada por Mahmoud Abbas. Como resultado de esta guerra civil, la Autoridad Palestina gobierna desde Cisjordania, o más bien llamada West Bank, y el grupo terrorista Hamás gobierna desde la Franja de Gaza. ¿Y qué sucedió a partir de ese entonces? ¿Por qué se efectuó este bloqueo de Gaza? Es porque Hamás, cuando asume el poder, se niega a aceptar las condiciones establecidas de Israel, por Israel y el Cuarteto del Medio Oriente. ¿Quién es el Cuarteto del Medio Oriente? Es Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia. Y Hamás se niega a aceptar las condiciones de Israel y el Cuarteto del Medio Oriente en lo relacionado al reconocimiento de Israel, en lo relacionado a renunciar a acciones violentas y también a aceptar las condiciones previas que habían sido acordadas entre Israel y la autoridad palestina. Quiero agregar algo brevemente. La razón, porque a lo mejor tú podrías estar pensando por qué no dejan entrar ayuda humanitaria. Y la razón es que se ha probado una y otra vez de que muchas veces la ayuda humanitaria sirve para otros propósitos, especialmente lo que es también materiales de construcción. Se podría pensar de que con materiales de construcción se podrían construir escuelas o ampliar hospitales. Pero una y otra vez se ha comprobado de que jamás
ha usado el material de construcción para construir túneles que atraviesan hacia territorio israelí para ellos poder efectuar ataques terroristas contra civiles. La razón por la cual el gobierno de Israel prefiere no se niega que llegue ayuda humanitaria, pero prefiere de que esos buques lleguen a puerto israelíes para ser inspeccionados. Porque muchas veces no viene solamente ayuda humanitaria, sino vienen partes esenciales para la construcción de misiles, como también armas. Entonces Israel prefiere canalizar eso a través de métodos legales para que luego entre esa ayuda a Gaza. Como es de esperar, este asalto al Mavi Marmara generó una condena internacional contra Israel y también deterioró significantemente las relaciones entre Turquía e Israel. Ahora es importante reconocer que el surgimiento de Turquía como potencia global armoniza con ciertas profecías claves relacionadas con lo que sucederá en el Medio Oriente antes del retorno de Jesús. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, Ezequiel predice con exactitud de que Turquía se convertiría en uno de los principales enemigos geopolíticos de Israel en los últimos tiempos. Muchos de ustedes ya han escuchado tal vez de la profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, y saben que esta profecía habla de una invasión sorpresa a Israel, de una invasión militar por parte de una figura conocida como Gog de la tierra de Magog. Desafortunadamente, se ha conectado erróneamente, se ha asumido de que Gog viene de Rusia. Parte de la razón se debe a que algunas versiones bíblicas no solamente se dice que Gog proviene de la tierra de Magog, sino que también se describe como el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Y aquí es donde existe la confusión de que la palabra Rosh en alguna medida suena como Rusia, ¿verdad? Y tal vez no tanto en español, pero sí en inglés se pronuncia Russia. Por lo tanto, entre Rosh y Russia hay una similitud, como también se ha determinado de que Mesec y Tubal suena muy parecido a Moscú y Tobolsk. Son dos, obviamente Moscú es la capital de Rusia y Tobolsk es otra ciudad que está al noreste de Moscú. A menudo entonces se ha asumido de los círculos de profecía conservadores de que Gog debe ser ruso. Y a esto también sumamos el hecho de que en Ezequiel capítulo 39 versículo 2 dice que hará subir a Gog desde las partes del norte de Israel, ¿verdad? Y si tú miras en el mapa, tú ves claramente de que Rusia está directamente al norte de Israel. Sin embargo, en realidad la mayoría de los eruditos ahora reconocen de que Ezequiel 38:2 en realidad describe a Gog como el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y no el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. En otras palabras, el término hebreo Rosh es un calificativo, significa cabeza, jefe o soberano y modifica de alguna manera el título de Gog. No es el nombre de un lugar en particular, lo que a su vez descarta cualquier asociación entre Gog y Rusia. Por lo demás, hoy en día Rusia y Israel gozan de una alianza estratégica significativa. Y esto probablemente ustedes ya lo han sabido a través de los noticieros, a través de los años, ¿cierto? Desde que comenzó la guerra civil y la guerra contra el ISIS en Siria e Irak, sabemos que hay varios participantes dentro de esta guerra y uno de esos principales participantes es Irán, el cual ha estado apoyando significativamente al presidente sirio. Pero también al mismo tiempo Irán ha estado ganando ciertos enclaves militares dentro de Siria, y a medida que ellos se aproximan a la línea limítrofe con Israel, Israel ha estado constantemente durante los años bombardeando estos enclaves militares iraníes en Siria, y para esto ha
ha habido una coordinación significante con Rusia. Además de esto, existe un acuerdo casi unánime en los comentarios bíblicos y en los atlas bíblicos de que en los días de Ezequiel, Magog, Mesec y Tubal estaban ubicados en lo que ahora es Turquía moderna. También, por ejemplo, el diccionario bíblico ilustrado Zondervan declara lo siguiente: Magog sin duda estaba ubicada en Asia Menor, esto es Turquía, y posiblemente se refiera a Libia. También el historiador Edwin Yamauchi también escribió lo siguiente: desde finales del siglo XIX han estado disponibles textos asirios que ubican a Mesec y Tubal en Anatolia central y oriental. Esto es en Turquía respectivamente. Esta profecía crítica encontrada en Ezequiel 38 y 39 puede explicar por qué Turquía se ha convertido recientemente en uno de los principales enemigos estratégicos geopolíticos de Israel en el escenario mundial. Ahora voy a leer la siguiente noticia. Dice: el secretario de Estado americano Mike Pompeo discutió un plan para trasladar la altamente estratégica base aérea americana en Incirlik, en Turquía, hacia Creta, en Grecia. En conversaciones con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis el martes 29 de septiembre, además de hablar sobre las tensiones con Turquía sobre los derechos de exploración energética del Mediterráneo Oriental. La administración Trump busca reforzar su presencia militar en el Mediterráneo Oriental, al mismo tiempo de increpar al presidente turco Tayyip Erdogan por su retórica antioccidental, su interferencia en cada posible conflicto en la región, y de esto estamos hablando de la interferencia turca en Libia, en Siria, en Irak, como también los posibles conflictos que se han estado desarrollando en los últimos meses con Grecia, con Chipre y todavía más recientemente el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y como también el presidente turco, lógicamente, también ha estado envuelto en algunos negocios de armas con Moscú. El deterioro, dice la noticia, de las relaciones entre Grecia y Turquía, ambos miembros de la OTAN, ha llevado a Pompeo a un intento por calmar las tensiones, inicialmente obligando a Erdogan a retirar un buque de exploración. Estamos hablando de exploración marítima, exploración de yacimientos gasíferos, el cual fue escoltado por buques de guerra turco, que desató una crisis el pasado agosto al explorar aguas reclamadas por Grecia. Además, dice la noticia, una alianza emergente entre Rusia y Turquía en defensa y energía tendrá efectos a largo plazo en el Medio Oriente e Israel. Esto se produce a raíz de una adquisición de Turquía del sistema de defensa aérea S-400 ruso. Ahora, quisiera solamente agregar un pequeño paréntesis. Turquía adquiere este sistema de defensa ruso en circunstancias que estaba a punto y en trámite por largos años de comprar 100 aviones de la última generación, aviones de combate de Estados Unidos, los F-35. Y últimamente, dentro del último año, el gobierno de Estados Unidos decidió cancelar la venta de estos aviones a Turquía para castigarlo debido a esta compra de este radar S-400 ruso. Esto ha alejado a Turquía, dice la noticia, de su alianza tradicional con Estados Unidos y se ha centrado en una nueva estructura de alianza con Rusia y otros aliados. Por ejemplo, una alianza entre Turquía y Qatar y Rusia-Irán, en la que comparten ciertos intereses. Ahora,
le quiero compartir también acerca de un tema que está relacionado a la profecía de Ezequiel, específicamente en lo que es el capítulo 38, versículos 11 y 12. Y si me permite, te lo voy a leer. Dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gente tranquila que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín. Esto es lo que hacían antiguamente, ¿verdad? Sitiaban las ciudades, se desarrollaba la guerra y al final los ganadores de la guerra llevaban el botín, llevaban las riquezas, las pieles, las joyas, etcétera, se les llevaban de vuelta a sus países, ¿verdad? Y esto es lo que dice que va a suceder tras esa invasión. El país invasor viene a buscar algo de valor a Israel. Y te quiero compartir esta información que se ha ido desarrollando durante los últimos por lo menos 10 años en el Medio Oriente. Los descubrimientos de gases, de grandes yacimientos de gas submarino en el Mediterráneo, han cambiado la perspectiva energética de Israel de la noche a la mañana. En el año 2009, un consorcio de empresas israelí y americanas deciden explorar el campo en el Mediterráneo submarino Tamar. Como resultado, descubrieron lo que se estima 10 trillones de pies cúbicos de gas natural. Tamar es un pozo gasífero que se encuentra a 50 millas desde la costa de Israel dentro de su zona económica. Al año siguiente deciden explorar también otro pozo, otro lugar en el Mediterráneo. Este lugar queda a 80 millas al oeste de Haifa. Haifa es el puerto principal de Israel. Y este pozo lleva por nombre Leviatán. Se estima que el descubrimiento tiene una capacidad de 35 trillones. No estoy diciendo millones ni billones, estoy diciendo trillones de pies cúbicos de gas natural. Ahora, una pequeña búsqueda en el internet me reveló desde que 1 trillón de pies cúbicos de gas natural, contratado a través de varios años, tiene un valor de 9.000 millones de dólares, 9 billones de dólares. Y aquí estamos hablando de 10 trillones solamente en Tamar y 35, una estimación, 35 trillones de pies cúbicos en Leviatán. Por lo tanto, esto es significativo para lo que es la economía de Israel. Ahora, otra pieza importante con respecto a lo que está sucediendo alrededor del Medio Oriente, lo cual tiene de alguna manera un efecto en Israel. Ustedes se recordarán que en febrero del año 2014 Rusia invade Ucrania. Específicamente, Rusia toma de vuelta lo que ellos dijeron que era un error histórico, así que toma de vuelta Crimea. Ante esta crisis política internacional, existen sanciones de los poderosos del mundo, ¿cierto? De Estados Unidos y de Europa principalmente, por lo cual esto es algo que siempre ha incomodado a los rusos, ¿verdad? Sanciones, críticas, y desde el principio de este siglo, de que ha sucedido este tipo de tensiones y crisis, que Rusia ha amenazado a Europa, especialmente en esos meses de frío. Usted se puede imaginar esos meses de frío en Europa. Rusia ha amenazado a Europa con cerrar el suministro de gas, de energía. Porque Rusia es uno de los principales exportadores de energía a Europa. El 44.7% del total suministro de gas natural a Europa proviene de Rusia. De hecho, el 40% de todo el gas que Rusia exporta a Europa es canalizado a través de Ucrania, a través de Crimea. Por lo tanto, ante tales tensiones políticas, es significativo
que en cualquier momento Rusia decida cortar el suministro de energía a Europa. Por lo tanto, Europa se ha visto forzada a diversificar sus importaciones de energía. Y esto nos lleva a la siguiente noticia. Israel aprueba acuerdo de gasoducto para vender gas a Europa. Esta noticia es del 20 de julio de este año y dice así: el gasoducto está destinado a transportar gas desde la costa de Israel y Chipre a Grecia y luego a Italia. Está previsto que el gasoducto transporte inicialmente 10.000 millones de metros cúbicos de gas al año, con la posibilidad de duplicar finalmente esta capacidad. Entonces, Europa necesita diversificar sus recursos energéticos y llega a un acuerdo con Israel porque hasta el momento lo que ellos necesitan es un suministro estable de energía, especialmente para ellos, lógicamente, en los meses de invierno. La aprobación del gobierno del acuerdo para el tendido del gasoducto Israel-Europa es otro hito histórico para convertir a Israel en un exportador de energía. No olvidemos que solamente unos años atrás Israel importaba gas desde Egipto y ahora todos estos recursos vitales energéticos como el agua y el gas, Israel los está usando para promover la paz. Jordania es un país musulmán, ustedes saben, probablemente, que de vez en cuando tiene tensiones con Israel. Pero Jordania recibe el agua desde Israel y Jordania recibe el gas desde Israel. Por lo tanto, ha servido para los intereses de Israel para de alguna manera poder amortiguar las tensiones. Ahora, de vuelta a lo que es el problema, por decir así, o las relaciones con Turquía, y lo que les voy a leer enseguida, tiene directamente relación a lo que es el conflicto o, digamos, los problemas que ha tenido Turquía con Israel en los últimos años. Turquía también está envuelto en el conflicto que a lo mejor tal vez nosotros no escuchamos muchas veces de este conflicto, pero hay un conflicto armado en Libia y Turquía está envuelto en este conflicto. Libia, el cual es un país rico en petróleo, ha estado sumido en un caos desde la primavera árabe. Ustedes tal vez se recuerdan cuando derrocaron en el año 2011 al coronel Gaddafi y lo asesinaron en la calle. Los intentos después de construir un Estado democrático después de la caída de Gaddafi se desintegraron en una nueva guerra civil entre gobiernos rivales, entre facciones rivales a partir del año 2014. La intervención del presidente turco Erdogan en el conflicto libio se produce 4 años después de la formación de un gobierno de acuerdo nacional, el GNA, respaldado por las Naciones Unidas, en Trípoli en el año 2015. Ahora, Turquía ha respaldado al gobierno de Trípoli desde un principio. Sin embargo, últimamente la GNA le ha preocupado que la guerra se ha tornado en su contra. ¿Y qué sucede? En el año pasado, el año 2019, le pide una mayor participación al presidente turco en la guerra para apoyarle, y esto lleva a que el año 2019 firmen 2 acuerdos entre Libia y Turquía. Entonces, ambos países acordaron una nueva línea de delimitación marítima que establece una nueva frontera marítima en el mar Mediterráneo Oriental entre Turquía y Libia. Y esto es significante, provocando una profunda conmoción en la comunidad internacional. La participación de Turquía en el conflicto en Libia ha sido motivada por ambiciones económicas y estratégicas de Erdogan.
incluyendo la posible interrupción del oleoducto que habíamos mencionado recién entre Israel y Europa, y la promoción de su propio oleoducto entre Rusia y Turquía. Este acuerdo entre Libia y Turquía le da un derecho a una parte masiva de los recursos naturales del Mediterráneo. Estamos hablando de 700 billones de dólares, los cuales ya Chipre, Egipto, Israel y el Líbano tenían su interés. El acuerdo, lógicamente, que desencadenó inmediatamente una reacción de otros estados, aparte de Israel, el Líbano. Estamos hablando de Egipto, Italia, Grecia, Chipre. Ahora, por supuesto, no quiero sacar conclusiones precipitadas y decir de que Erdogan es Gog. Sin embargo, aquellos de nosotros interesados en los signos de los tiempos, deberíamos definitivamente estar atentos a lo que está sucediendo en Turquía y alrededor de Turquía en el Medio Oriente. Basado en la profecía de Ezequiel, es difícil evitar la conclusión de que eventos proféticos significantes estarán sucediendo en Turquía en los próximos días. Quiero también ser claro al respecto. Yo tampoco creo que Erdogan es el anticristo, pero sí pienso que podría ser un precursor del anticristo. Con respecto a la interpretación de profecía, no quisiera y no deberíamos, la verdad, ser dogmáticos al respecto y hacer de esto un punto de vista de división, si es que no estamos de acuerdo. Y a lo mejor estás pensando, ¿sabes? No estoy de acuerdo con respecto a ese punto de vista. Y la verdad es que está bien, si no hay problema con que no estemos de acuerdo. Y la verdad es que quiero animarte a que estudies la Biblia. Sin embargo, aunque no estemos de acuerdo con respecto a la interpretación de las profecías, necesitamos saber lo que está ocurriendo en la esfera geopolítica. Así que, aunque no estemos de acuerdo en la parte bíblica, debemos entender cuál es la dirección que está tomando el Medio Oriente. La profecía islámica dice que al final de los tiempos habrá un califato que va a gobernar el Medio Oriente, conquistará Jerusalén, liberará a Jerusalén, someterá a cristianos y judíos y además cometerá un genocidio en contra de los judíos. Es de conocimiento general que el Mahdi traerá paz a Jerusalén. Y aquí el concepto de paz de quienes creen esto en la religión musulmana es un concepto donde los judíos ya no existen en el Medio Oriente, en Israel específicamente. Esto está en sus mentes y es de conocimiento general. El imán número 12 es el Mahdi. Tal vez estés pensando, no. Sin embargo, lo que está sucediendo hoy es una reflexión de lo que está escrito en los libros de los Salmos, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y en el discurso en el Monte de los Olivos. Por lo tanto, quiero animarte a que estudies tu Biblia. Amigos y hermanos, al final de todo esto, no se trata del enfoque y del entorno geopolítico. Se trata de que se acerque el día, el gran día del Señor, del cual hablan múltiples profetas en el Antiguo Testamento. El gran día del Señor, donde estaremos parados tú y yo al frente del Mesías judío, el Hijo de David, que vendrá a gobernar con vara de hierro. Ya no vendrá como una oveja sumiso a morir, vendrá a gobernar con vara de hierro. Todas las religiones abrámicas esperan hoy su Mesías. Los judíos oran en el muro de los lamentos, orando que venga su Mesías y que construya nuevamente su templo. Los musulmanes se están moviendo más cerca y más cerca hacia la conquista final, donde liberarán a Jerusalén. Ellos también esperan su Mesías.
el Mahdi. Y el mundo cristiano, los hijos de Dios, están mirándose al cielo y diciéndole al Señor, Señor Jesús, ven pronto. Todos los ojos se elevan al cielo esperando a su Mesías. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Y no te olvides de suscribirte y compartir, si es que esto ha sido de edificación para tu vida. Hasta pronto.